Qué bueno estar una vez más en contacto por este medio y de verdad que nos pone muy contentos poder continuar vinculados, continuar estableciendo un contacto. Genial. Estamos muy contentos una vez más de poder compartir un tiempo así en lo que es la iglesia online, y también es muy lindo poder recibir contacto de parte de ustedes, tanto por Instagram, a Nueva Esperanza Argentina, o a Facebook, a CCNE Banfield, o obviamente también al canal de YouTube. Qué lindo es poder seguir conectados, y en esta mañana una vez más vamos a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios, una enseñanza de la Biblia, y hoy va a estar nuestro pastor Jorge Arias transmitiéndonos esta enseñanza, así que espero que la disfrutes mucho ahí con tu familia, que sea un tiempo muy especial y que Dios te bendiga mucho. Buenos días, queridos oyentes, amigos, hermanos en la fe. En este último domingo de abril quisiera compartir con ustedes por unos momentos la palabra de Dios, la Biblia. Esta que es la palabra de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, para cada uno de nosotros. Es el mensaje de Dios para la humanidad. ¿Qué tiene Dios para decirnos a nosotros en este tiempo? Aquí está lo que tiene Dios. Y quisiera tomar una parte, un pasaje, un breve pasaje de la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 1 al 6, donde dice: por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma, porque toda casa es hecha por alguien. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. En estos días donde las palabras que más abundan son cuarentena, virus, pandemia, quisiera destacar una palabra que también abunda, por allí no tan famosa o no tan querida por algunos como estas otras, y es la palabra casa. De hecho, si quieren un título para este mensaje, el título es Quédate en casa. ¿Por qué? Nos conviene quedarnos en casa, pero más allá de las razones médicas, de seguridad que aconsejan los gobiernos. Hay una razón espiritual para quedarnos en casa, y es a partir de lo que Dios dice en su palabra, la importancia que Dios le da a la casa. Miren, la casa es tan importante en este pasaje, de hecho se menciona en 5 versículos, se lo menciona 6 veces, o sea, más de una vez por versículo. Y Dios le da tanta importancia a la casa que en principio cuando hizo al hombre allí en Génesis, en el libro de Génesis, uno puede ver que después de hacer al hombre, de crearlo a Adán, y antes de crearla a Eva, ¿qué hizo Dios? La casa donde viviera Adán con Eva. Esa casa que se llamó Huerto de Edén. Dios también luego salvó en una casa llamada el Arca de Noé, a Noé y su familia. Fue una casa, la casa hecha por Dios, no fue la casa que construyó Noé, sino la casa que le diseñó Dios, el Arca, donde Noé y su familia fueron salvados. La casa diseñada por Dios. Más adelante, en el desierto, cuando Israel sale de Egipto, del cautiverio en Egipto, y va rumbo a su tierra prometida,
una de las principales revelaciones que Dios le dio a Moisés cuando estuvo allí cerca de 80 días en el monte Sinaí recibiendo la ley. Bueno, recibió la ley, ese es el gran hecho. Pero ¿cuál es el otro gran hecho? Que recibe el diseño del tabernáculo, de la casa donde Dios iba a manifestar su presencia en medio de su pueblo. Más adelante, David, el gran rey David, anhelaba tanto construir un templo, una casa para Dios, que él dijo en un momento, casi como que se maldijo a sí mismo, diciendo que mi lengua se pegue a mi paladar, que no haya descanso para mis ojos, hasta que yo no le construya una casa a Dios, hasta que yo no vea a Dios entronado en su casa. Finalmente Dios le dio permiso, pero a través de su hijo Salomón, quien construyó el templo de Salomón, primer templo para la fe judía de aquellos días. Y luego, bueno, más adelante vienen promesas de restauración de esa casa cuando es destruida. Y bueno, la Biblia abunda en mención en el Antiguo Testamento sobre la casa. En el Nuevo Testamento, si hay un momento de violencia, bien digo, de violencia, de agresividad manifiesta de Jesús, ¿cuándo fue? Cuando encontró la casa de Dios corrompida por los mercaderes, hecha una cueva de ladrones, dice la Biblia, y él con un látigo los sacó violentamente a los cambistas, los que estaban contaminando y corrompiendo la casa de Dios. Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y así podría citar uno y otro versículo. Una de las grandes promesas de Dios, de Jesús en cuanto a la vida eterna en los cielos, incluye la casa. Dice, en la casa de mis padres muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Pablo, predicándole a un carcelero que reconoce a Jesús, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y llegamos aquí a Hebreos y bueno, abundan las menciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos muestra la Biblia con esto? Que para Dios es sumamente importante, sumamente prioritario la casa. Por eso quédate en casa. Aunque todas estas palabras que he mencionado, que implican la bendición de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la presencia de Dios, uno podría decir, bueno, pero es sobre la casa de Dios. Pero yo ahora no puedo ir a la iglesia, yo no me puedo congregar en la casa de Dios entendida como iglesia local, tengo que quedarme en mi casa. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta en esta mañana? Que vos traigas la casa de Dios a tu casa. Como dice aquel refrán, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma vaya a la montaña o algo así. Pero nosotros hagamos lo siguiente, yo no puedo ir a la casa de Dios, traigo la casa de Dios a mi casa, hacer de mi casa la casa de Dios. Pedirle a Dios, clamar a Dios y tomar la decisión, la actitud de mi parte personal de transformar mi casa en la casa de Dios. Practicar la búsqueda de la presencia de Dios en mi casa. Pedirle a Dios que haga manifiesta su presencia en mi casa. Hacer que esta casa, mi casa, sea su casa. Que se sature de su presencia. Que Dios en su espíritu y por su espíritu llene cada rincón de mi casa. De tal forma que en mi casa va a ocurrir las promesas, se van a realizar las promesas que Dios ha establecido desde el principio sobre su casa. Si yo hago de su casa mi casa y traslado la casa de Dios a mi casa, puedo tener la seguridad que en mi casa voy a poder experimentar la presencia de Dios y con esto su cuidado, su protección, su prosperidad, su bendición sobre mi vida y sobre los que estén en mi casa. El Señor será ese nuevo, novedoso y poderoso integrante de mi casa. Sea que esté solo o con más personas en mi casa, pero Dios alcanzará con su bendición a todos los que estén en la casa de Dios transformada ahora de venida en mi casa. Esta es la propuesta, esta es la invitación
para cada uno de nosotros. Valoremos la casa de Dios. Valoremos la casa de Dios. Y la manera de valorarla es cuando está la oportunidad, en los tiempos venideros, superada esta cuarentena, volveremos a la casa física llamada templo o iglesia local. Pero entre tanto, busquemos a Dios. Acá tenemos su palabra, tenemos su presencia. Invoquemos el nombre del Señor. El que me buscare vivirá, dice su palabra. Él nos asegura estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esta es la oportunidad de buscar a Dios, de clamar a Él, de orar a Él, de dar testimonio de Él a través de las redes, de las maneras que tengas de comunicarte y buscar su palabra, leer su palabra, procurar entenderla, estudiarla. Búscanos a nosotros si querés que te acompañemos en el estudio, en el aprendizaje, en el entendimiento de su palabra, pero no dejes de hacer que tu casa se transforme en la casa de Dios. La bendición de Dios reposará sobre tu vida y sobre tu casa, como reposó en la palabra de Dios cuando hubo hombres y mujeres que se animaron a llevar, a aceptar que la presencia de Dios en aquellos días era un arca del pacto, un mueble representativo, pero se animaron a llevarlo a su propia casa. La bendición de Dios pudieron comprobar que reposaba también en ese lugar. ¿Querés la bendición de Dios sobre tu familia? ¿Querés la bendición de Dios sobre tu vida? ¿Querés la bendición de Dios sobre tu economía, sobre tu salud? ¿Querés la bendición de Dios sobre tu alma? Transforma tu casa en la casa de Dios. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, ponga en ti paz, y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, que la comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre y la gracia de Jesucristo sea sobre cada uno de mis amigos y hermanos presentes en esta audición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué buena enseñanza nos compartió nuestro pastor. De verdad que fue una bendición. Y quisiera tomar un versículo de los que compartió ahí el pastor Jorge para poder continuar una idea. Dice Hebreos 3, versículo 6: Cristo, en cambio, es fiel como hijo del frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Y hay una frase que usa una amiga muy querida. Dice: el hecho que vos estés en McDonald's o que vayas a un local de McDonald's no te hace una cajita feliz. Y es lo mismo con decir, bueno, si yo voy a un templo o a un local de una iglesia, eso no me hace necesariamente un cristiano, un creyente. Lo que sí nos hace creyentes es en quién estamos poniendo nuestra confianza. Lo que sí nos hace, lo que sí genera un cambio y una transformación en nuestra vida es poner a Cristo en el primer lugar en nuestra vida, así como lo decía el versículo que leíamos recién. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza. Así que, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza en este tiempo? Te animo a que en esta mañana, en este día, cuando estés mirando esta transmisión, puedas poner tu confianza y tu esperanza en Jesús. Sin duda que Jesús va a estar habitando en vos desde que vos tomes esa decisión y esa determinación en tu vida. Este hecho de que Jesús habite en vos va a traer un cambio profundo, no solo en tu propia vida, sino en la de aquellas personas que te rodean. En tu casa, en tu hogar va a haber un cambio. Entonces, en esta mañana, en este momento, cuando estés viendo esta transmisión, te animo a que puedas tomar esa determinación de depositar tu confianza en Jesús. Si así lo deseas, si así lo entendés en tu corazón, si tenés esa convicción, te animo a que me puedas acompañar en una oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, gracias por amarme, gracias por querer hacer algo en mi vida, gracias por querer habitar en mi vida, por querer habitar en mi casa. Yo te pido que vengas a reinar, que vengas a habitar, que tomes tu lugar en mí primeramente,
Jesús, te pido perdón porque durante mucho tiempo quizá yo vivía a mi manera, vivía a mi forma, y hoy más que nunca me doy cuenta que te necesito. Te pido que seas el centro en mi corazón, en mi casa, en mi hogar, y que seas el proveedor, el dueño, el sustentador, el que gobierna, el que reina en mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que qué buena decisión que acabas de tomar. Me pongo tan contento y me da una alegría muy grande saber que algo nuevo está por comenzar en tu vida, algo nuevo está por comenzar en tu familia de la mano de Dios. Te bendigo tu vida y te pido que nos sigas acompañando un momento más. Nuestro pastor va a seguir transmitiendo un mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga mucho y sigue un momento más con nosotros. Bien. Habiendo hecho la invitación para que tu casa sea casa de Dios, allí te decía que una manera de practicar esto es ir a la palabra de Dios para encontrar allí a Dios hablándote a través de su palabra, de su revelación. Y para esto yo quisiera ya mismo poner en práctica y que me acompañes en esta decisión de escudriñar las Escrituras, de investigar, de conocer, de procurar aprender, entender un poco más qué dice Dios, qué tiene Dios para decir, y qué mejor que ir entonces a la palabra de Dios. Y a modo de resumen de lo que he estado compartiendo cada jueves en el Facebook, ahora quisiera un poco resumir esas enseñanzas, partiendo entonces del capítulo 1 de Juan, donde dice allí en su palabra: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos primeros 5 versículos, escritos en una forma de cierta poesía por el apóstol Juan, indican lo que es nuestro conocimiento, lo que tiene que ser nuestro conocimiento esencial, y es conocer a Cristo, porque en Cristo podemos reconocerlo a Dios. Y si hay un conocimiento fundamental en este tiempo, más que el tratar de averiguar por qué está pasando lo que está pasando en el mundo, más que elaborar teorías, palabras proféticas, dirían algunos, que anuncian el fin del mundo, algunos que se proyectan hacia el futuro, o aquellos que tratan de revisar el pasado y decir, no, esto es un juicio de Dios por el pecado de las naciones. En vez de ese tipo de conjeturas, yo prefiero que si hay un conocimiento que nosotros tenemos que procurar en este tiempo abordar, es el conocimiento de Dios. Más aún, conocer a Dios, conocer lo que Él dice, enterarnos de lo que Él tiene para decirnos, nos va a ayudar a entender y a tener una perspectiva correcta, adecuada, sabia, equilibrada acerca de las cosas que están pasando y las circunstancias que nos rodean. Por eso, nada mejor que ir a la palabra de Dios. De hecho, aquí el apóstol Juan comienza diciendo: en el principio era la palabra. Si algo tenemos que hacer a la hora de saber cómo posicionarnos, dónde posicionarnos, cómo ubicarnos, qué perspectiva tener y adoptar en torno a las cosas que pasan, es ir al principio. Es ir al principio. Y el principio es la palabra. Esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos da respuesta a nuestros grandes interrogantes en la vida, incluyendo el por qué o el para qué pasan las circunstancias actuales.
Y dice aquí la palabra de Dios, la Biblia, dice que en el principio ya existía la palabra fue antes que nada. Aquí en la frase en el principio, no es en el principio de la creación, en el griego está hablando del principio, o sea, antes que el mundo existiera, antes que el universo existiera, antes que cualquiera de nosotros existiera, antes que los virus existieran, antes que la pandemia existiera, antes que la humanidad existiera, ya existía Cristo. Ya existía el Señor, llamado la palabra, identificado con la palabra. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que si el Señor ya existía desde el principio y antes que nada ocurriera, pues nada de lo que puede ocurrir toma de sorpresa a Jesús, toma de sorpresa a Cristo, de ninguna forma, de ninguna manera. De manera que todo lo que ahora pueda ocurrir en el mundo, en tu nación, en tu vida, en tu familia, en tu casa, nada escapa al control de Dios. Cristo está desde el principio. Él está antes y estará después que nosotros. Este tiempo va a pasar, esta pandemia va a pasar, pero Cristo va a seguir. De manera que si a alguien tenemos que aferrarnos o a algo tenemos que aferrarnos, es a una persona, a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que existía desde antes de que todo ocurriese. Desde antes de que nada existiera. De manera que en el principio ya existía la palabra y en el griego esta frase que aquí expresa el apóstol Juan indica que siempre existía y siempre sigue existiendo y por supuesto siempre existirá. De manera que nada mejor que aferrarnos a la palabra que es Jesús. Y dice que esta palabra este verbo estaba con Dios. Es interesante que la palabra con, esa pequeña proposición, otra vez en el idioma griego que fue escrito originalmente este libro, habla de no simplemente el con, ahora estamos con el otro a través de una pantalla, estamos con el otro a través de unas redes, ni siquiera podemos estar con el otro físicamente. Pero aquí habla de otra cercanía. Dice que el verbo estaba con Dios, estaba en estrecha intimidad con el Padre. Jesús, Cristo, en estrecha intimidad con el Padre. Esto indica que cada uno se invadía el espacio privado, propio. Esto que a veces nos incomoda, nos incomodaba y ahora muchos añoran, el estar cerca y invadirse, algunos hasta hablaban tan ensimismados que hasta uno tenía que tomar distancia porque se sentía medio incómodo. Ahora al revés, ahora casi ya empieza a ser instintivamente, nos mantenemos a 1,5 metros, 2 metros de distancia, lo más lejos posible, sin perder el contacto. Pero por contraste, acá dice que desde la eternidad el Hijo de Dios estuvo en una estrecha intimidad, invadiendo el espacio privado del Padre. Y el Padre invadiendo el espacio privado del Hijo. De alguna forma, esta invasión educada, bien educada, que es a través de estas redes, se está practicando, pero es muy distinta a la invasión de intimidad que quiere Dios con tu vida y que hará que tu casa sea casa de Dios. Y es que podamos intimar con Dios. Podamos decirle a Dios y abrir nuestro corazón como si estuviéramos solos, o como de hecho lo estamos, pero con Dios en la intimidad. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Que en la medida que vos practiques el intimar con Dios, abriendo tu corazón como que estás solo con Él, encerrado tu cuerpo en un rincón de tu casa, vas a encontrar que Dios va a comenzar a intimar contigo. Dios te va a comenzar a revelar sus secretos. Vas a comenzar a oír la voz de Dios como nunca jamás la has escuchado. Y vas a poder empezar a comprender, a entender muchas cosas que no lograbas entender hasta el día de hoy. Y vas a empezar a escuchar respuestas a muchas preguntas que te formulabas hasta el día de hoy. La clave está en estar con Dios. Como el verbo estaba con Dios, puedes estar vos también con Dios, con Cristo, intimando en tu casa con Él. Para eso está también la casa. Uno no vive mayor intimidad que la intimidad que vive en la casa.
Así que este tiempo también vale el que puedas intimar con Él y permitas en un acto de fe que Dios intime contigo. Ese es el anhelo de Dios, porque Dios nos ama. Y por supuesto, uno quiere intimar con los que ama. Dios nos ama y quiere intimar con vos. El punto es que puedas abrir tu corazón y te animes a contarles tus mayores intimidades, tus mayores preocupaciones, tus mayores inquietudes, tus mayores anhelos, puedas contárselos, confesárselos. Dice también la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesarle todo lo que tengas que confesar. Para eso estás en intimidad con Él. Y Dios te va a revelar su intimidad también. No solamente por una cuestión de conocimiento, sino en tu corazón. Porque mucho podemos conocer, mucho podemos saber, pero el punto es cuánto sabemos y conocemos de corazón. Una cosa es que entendamos las cosas que Dios quiere o dice en su palabra, y otra cosa es que las tengamos reveladas en nuestro corazón. El punto es que Dios quiere que oigas su voz, más que en tu intelecto, oigas su voz hablándote en intimidad a tu corazón. Y esto es lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice que el verbo estaba con Dios y Él mismo era la palabra. Aquí otra vez vuelve a decir, Él siempre fue la palabra. Esto nos dice también que Dios es un Dios comunicativo. El elemento de comunicación por excelencia es la palabra. Esta palabra no ha sido refrenada, sino al contrario, hasta podemos decir que con el auge de las redes ha sido estimulada. Ahora se escuchan mensajes como nunca antes a través de las redes. Como nunca antes se está hablando palabra a través de las redes. Porque claro, es la forma de comunicarse, es la única forma y ahí está presente. Bueno, sepamos esto, que Dios sea la palabra y siempre ha sido la palabra y siempre será la palabra, nos habla de un Dios comunicativo. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre y Él ha elegido la forma de la palabra para comunicarse con el hombre. ¿Querés comunicarte con Dios? ¿Querés saber qué tiene Dios para decirte? Anda a la palabra. En el principio ha sido la palabra y Dios sigue siendo la palabra. Anda a la palabra para buscar lo que tiene Dios para decirte. Puedes buscar en 1000 videos, puedes buscar en 1000 predicadores, puedes buscar en 1000 libros, pero nadie te va a hablar más directo, más personal, con más poder, con mayor vida, por su espíritu, que yendo a leer, a escudriñar estas sagradas escrituras. Así que el verbo era la palabra, significa que Él siempre fue y querrá seguir siendo el principal comunicador a tu vida. Y por supuesto, Él, si hay algo que va a querer siempre recibir, en primer lugar, es tu comunicación hacia Él. Así que aquí, otra vez, el versículo 2 dice, en el principio la palabra estaba con Dios. Vuelve a repetir lo que ya había dicho en el versículo 1. ¿Por qué el apóstol Juan vuelve a repetir? ¿Que se olvidó acaso de lo que había dicho en el primer versículo? No. Él tiene una particularidad. Esto se observa en todo el Evangelio. En otra oportunidad por ahí podamos ver otros ejemplos. Y es que él acostumbra a repetir ciertas frases. ¿Para qué? Para dejarnos un mensaje. Y es la importancia de esa verdad que está comunicando. En este caso, él vuelve a repetir que la palabra estaba con Dios. Es decir, la intimidad es lo primordial, lo fundamental, lo que quiere marcar Dios a través de estos primeros versículos del Evangelio de Juan. El buscar, intensificar, renovar, establecer en algunos casos porque nunca le han tenido la intimidad con Dios. Este desafío es un desafío de fe, donde tenés que abrir tu corazón y con absoluta franqueza hablar con Él. Vas a comprobar, si mantenés una actitud de fe y un corazón abierto y una mente despojada de prejuicios, de preconceptos, de ideas religiosas, vas a inevitablemente comprobar a Dios hablándote a tu corazón. La clave está en estar con Dios, que es la palabra para nosotros. Así que entendamos esto, que por la palabra fueron hechas todas las cosas, dice a continuación el versículo 3. Y sin Él, esa palabra, nada fue hecho. ¿Qué nos está diciendo a nosotros?
que Dios es el que abarca todo. No hay nada que escape al control de Dios, como te decía al principio, y como el autor aquí vuelve a repetir una vez más. En Él todas las cosas por Él fueron hechas. Nada escapa, nada tomas por sorpresa. Y eso tiene que a nosotros darnos la seguridad que si nos aferramos a Él, si nos mantenemos unidos a Él, si nos mantenemos cerca de Él, nada de lo que ocurra redundará para mal, porque todo está bajo su control. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es, ¿qué puede sorprender a Dios? ¿Qué puede no tener previsto Dios? El punto es que nosotros no lo sabemos, pero ahí está la fe. Aférrate a Dios, y aunque no sepas lo que viene, y aunque no entiendas muchas cosas, pero si estás aferrado a Dios, dice la Biblia en su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto va para vos y va para mí. Así que en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. En Cristo hallarás la fuente de la vida, la esencia de la vida, el sentido de la vida. Está en Jesús. Es en Él que podés hallar vida, ganas de vivir, propósito para vivir, motivación de vida, utilización en la mejor manera, más efectiva y poderosa de tu vida, es a través de Cristo. Cristo quiere que lo ames, tengas comunión con Él y le sirvas. Hables de Él, comuniques su verdad a otros, difundas su palabra a otros, invites a otros a escuchar en este espacio cada domingo a las 10:30 este mensaje subtitulado Iglesia Online del Centro Cristiano Nueva Esperanza. Este es el momento para poder hablar de Dios y hablar con Dios, y sabiendo que Dios va a hablar a tu vida también, de una forma que nunca antes la habías experimentado. ¿Y esto redundará en qué? En vida para tu vida. La vida de Cristo en nosotros renovándose. Y esa vida, dice el versículo aquí, 4, es la luz de la humanidad. La vida de Cristo es la que te permite recibir el verdadero conocimiento, la verdadera claridad, el justo entendimiento, la buena sabiduría. Así que te invito en esta mañana a poder buscar a Dios, intimar con Dios, hablar de Dios, acercarte a Dios y congregarte virtualmente en este espacio que te invitamos que vuelvas a sintonizarte el próximo domingo a las 10:30. Y para aquellos que puedan también, los jueves vamos a estar también, ya estamos en Facebook a las 18 horas compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Dios te bendiga ricamente a vos y a toda tu casa.